Tal vez hay algo en tu vida que ya terminó, pero adentro tuyo todavía no. Tal vez una relación se rompió y, aunque sabes que se terminó, una parte de vos todavía espera un mensaje. Mirás el teléfono, volvés a leer una conversación. Imaginás qué dirías si esa persona apareciera otra vez. Tal vez alguien murió y el mundo siguió moviéndose, pero vos no supiste muy bien cómo seguir con él. O quizá no estás intentando soltar a una persona. Quizá estás intentando soltar una etapa, una esperanza, una culpa, un proyecto que no salió, una versión de vos mismo, una idea muy querida de cómo iban a ser las cosas. Y tal vez eso sea lo más difícil de aceptar, que muchas veces no sufrimos solamente por lo que perdimos. También sufrimos por todo lo que dentro de nosotros todavía sigue intentando retenerlo. Porque soltar, dicho así, parece simple. Una palabra breve, casi liviana. Pero cuando aquello que tenemos que soltar tocó el amor, la identidad, la memoria, la ilusión, el control o el sentido mismo de nuestra vida, soltar ya no parece un gesto pequeño. Puede sentirse como un desgarro. Y, sin embargo, casi todos llegamos alguna vez a esta pregunta. ¿Cómo soltar? No para volvernos fríos, no para olvidar, no para fingir que nada importó, sino para encontrar una manera más humana de seguir viviendo con lo que fue, con lo que no fue y con lo que ya no puede volver a ser como antes. Eso es lo que quiero explorar con vos hoy, no desde una respuesta única, no desde una doctrina que pretenda explicarlo todo, sino acercándonos a distintas miradas que, desde lugares y épocas muy diferentes, intentaron comprender el mismo dolor humano. Y quizá lo primero que todas esas miradas nos obligan a reconocer sea algo incómodo. Soltar cuesta tanto porque a veces confundimos amar con retener, recordar con permanecer, cuidar con controlar. Queremos que lo amado no cambie, queremos que lo justo no se rompa, queremos que lo perdido pueda quedarse, aunque sea un poco, bajo nuestra autoridad. Pero la vida no suele negociar con ese deseo. Hay una idea del taoísmo presente en las enseñanzas de Lao Tse, que al principio puede incomodar, pero que, con el tiempo, también puede liberar. Hay una manera de vivir que no consiste en apretar cada vez más fuerte. Consiste en dejar de forzar. Eso no significa abandonar la vida. Significa dejar de pelear constantemente con su movimiento. Pensá por un momento en algo que te haya dolido. La herida ocurrió una vez. Pero, ¿cuántas veces volvió a ocurrir dentro de tu cabeza? ¿Cuántas veces repetiste la escena? ¿Cuántas veces imaginaste otro final? ¿Cuántas veces discutiste, en silencio, con una realidad que ya había sucedido? Muchas veces sufrimos dos veces. La primera, por la herida real. La segunda, por nuestra resistencia a que esa herida haya ocurrido. Perdemos a alguien y además exigimos que no se hubiera ido. Fracasa un proyecto y además exigimos que la realidad reconozca cuánto lo merecíamos. Se acaba una etapa y además pretendemos que el tiempo retroceda por consideración hacia nosotros. Y llega un momento en que uno se cansa, no solamente por lo que pasó, también por el esfuerzo de sostener lo insostenible. Lao Tse y Zhuangzi no proponen indiferencia, no dicen que nada importe, dicen algo mucho más sutil. Cuando nos endurecemos contra el cambio, podemos terminar quebrándonos con él. Cuando empezamos a acompañarlo, aunque nos duela, el dolor no desaparece, pero deja de ser una lucha contra todo lo que existe. Y acá conviene detenernos, porque fluir no es resignarse. Fluir no es decir, da igual. No es permitir cualquier cosa. No es renunciar a la dignidad. Hay injusticias que deben ser denunciadas. Hay vínculos de los que tenemos que salir. Hay dolores frente a los que necesitamos actuar.
Hay decisiones difíciles que nadie puede tomar por nosotros. El taoísmo no nos pide pasividad. Nos invita a dejar de desperdiciar toda nuestra fuerza peleando contra aquello que ya es real, para poder utilizar esa fuerza allí donde todavía existen una respuesta, una decisión y un movimiento posibles. Chuangzi, un filósofo taoísta de la antigua China, cuenta que, cuando murió su esposa, al principio sintió profundamente el golpe. Eso importa. No aparece como alguien indiferente. No se presenta como una piedra sin corazón. Le duele, pero después contempla la muerte como parte de una transformación mayor. Y llega un momento en que deja de pelearse con lo inevitable, no porque no la amara, sino porque comprendió que amarla no le daba el poder de impedir el curso de la vida. Y quizá acá aparezca una primera verdad difícil. Soltar no siempre comienza cuando dejamos de sentir. A veces comienza cuando dejamos de discutir con lo que sentimos y con lo que pasó. La psicología contemporánea también observa algo parecido. El dolor que evitamos no desaparece por ser evitado. Muchas veces cambia de forma. Se convierte en insomnio, en irritación, en culpa, en ansiedad, en una conversación que repetimos una y otra vez cuando estamos solos. En esa escena que aparece mientras manejamos, mientras nos bañamos o justo antes de dormir. Una parte de nosotros cree que, si piensa lo suficiente, tal vez logre resolver la pérdida. Como si darle vueltas fuera una forma de corregir la realidad. Pero pensar y procesar no son lo mismo. Recordar y rumiar no son lo mismo. Llorar y quedar atrapados tampoco son lo mismo. A veces, rumiar es una forma de no sentir del todo. Nos quedamos en la cabeza para no bajar al cuerpo. Analizamos cada detalle. Buscamos una explicación perfecta. Revisamos lo que dijimos, lo que no dijimos, lo que podríamos haber hecho. Y, mientras tanto, seguimos negociando mentalmente con algo que ya ocurrió. Por eso soltar no suele empezar con una gran revelación. Muchas veces comienza con un acto bastante más humilde. Dejar de pedirle a la mente que rehaga lo que la vida ya escribió. Desde otro lugar, el budismo puso el dedo en una herida muy parecida. Nos aferramos. Nos aferramos a las personas, a la juventud, a la salud, al prestigio, a las certezas, a una casa, a una rutina, a la manera en que alguien nos miraba, a la idea de mi vida, mi historia, mi plan. Y no se trata solamente de que las cosas cambian, se trata de que nosotros queremos que no cambien. El budismo llama apego a esa necesidad de que algo permanezca de una determinada manera para que nosotros podamos estar bien. Y sostiene que de ese aferramiento nace una parte enorme de nuestro sufrimiento. Pero acá aparece un malentendido frecuente. Soltar, para el budismo, no significa dejar de amar. No significa volverse incapaz de compromiso. No significa mirar la vida desde una distancia fría. Thich Nhat Hanh, monje zen vietnamita y maestro de la atención plena, lo explicó de una manera profundamente humana. Cuando el amor se vuelve posesión, empieza a hacer sufrir tanto a quien ama como a quien es amado. Y quizá hayas sentido alguna vez esa diferencia. Amar a alguien y necesitar que esa persona sea exactamente como vos esperás. Cuidar a un hijo y querer decidir cada paso de su vida. Recordar a alguien que ya no está y sentir que volver a vivir sería una forma de abandonarlo. Aferrarte a una relación, aunque esa relación ya solo exista en tu recuerdo. No solamente nos aferramos a personas, también nos aferramos a identidades, a quien éramos cuando todo parecía más claro, a la vida que imaginábamos, al yo que no fallaba, al yo que no necesitaba perdón, al yo que podía con todo, al yo
que los demás aprobaban. Y puede llegar un momento en que seguir aferrados a esa identidad nos haga más daño que la pérdida original. Entonces, soltar puede ser también dejar de exigirnos volver a ser quienes ya no somos. Eso no es traición. Es reconocer que la vida nos cambió. El budismo habla de impermanencia. Todo cambia. Todo. No solamente aquello que no queríamos perder. También cambia el dolor. También cambia el duelo. También cambia la imagen que hoy tenemos de esa herida. Cuando uno está sufriendo mucho, hablar de impermanencia puede sonar casi cruel, como si alguien viniera a decirnos que nada dura y que, por lo tanto, no deberíamos aferrarnos a nada. Pero quizá haya una manera más cálida de comprenderlo. No hagas descansar toda tu paz en aquello que, por naturaleza, no puede permanecer intacto para siempre. Ama. Ama profundamente. Comprométete. Cuida. Recordá. Honrá. Pero no conviertas ese amor en una guerra contra el cambio. Porque cuando el amor necesita poseer, termina asfixiando. Y cuando el recuerdo se convierte en una cárcel, deja de ser homenaje. Los estoicos, desde un mundo muy diferente, llegaron a una intuición parecida por otro camino. Epicteto comenzaba con una distinción sencilla. Hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no. Depende de nosotros cómo respondemos, qué elegimos, qué hacemos con nuestra palabra, cómo tratamos a los demás, qué significado cultivamos, si pedimos perdón, si ponemos un límite, si actuamos con honestidad. Pero no depende de nosotros que alguien nos ame, que alguien no se vaya, que el cuerpo nunca enferme, que el pasado se modifique, que la vida sea siempre justa, que los demás comprendan nuestras intenciones, que el resultado acompañe nuestro esfuerzo. Y una parte enorme de nuestro sufrimiento aparece cuando intentamos gobernar aquello que nunca estuvo verdaderamente bajo nuestro control. Eso no elimina el dolor, pero puede ordenarlo. Para un estoico, soltar no significa dejar de actuar. Significa actuar sin quedar interiormente secuestrados por el resultado. Hacer lo que corresponde, decir lo que hay que decir, amar bien, reparar cuando haga falta, defender lo que merece ser defendido y después aceptar que el mundo no siempre responde como querríamos. Hay una pregunta estoica que puede ser muy útil cuando sentimos que algo nos consume. ¿Esto que me atormenta está realmente dentro de mi acción o está fuera de ella? Si está fuera, seguir apretándolo no es fortaleza, es desgaste. Si está dentro, entonces mi tarea no consiste en sufrir más, consiste en actuar mejor. Tal vez no puedas hacer que alguien vuelva, pero podés decidir cómo vas a atravesar su ausencia. Tal vez no puedas cambiar lo que dijiste hace años, pero podés reparar lo que todavía sea reparable y dejar de castigarte por aquello que ya no podés modificar. Tal vez no puedas asegurar el éxito de un proyecto, pero podés entregarte con integridad al trabajo que depende de vos. Marco Aurelio expresaba esta disposición de una manera sobria: recibir sin soberbia y estar dispuesto a dejar ir, no porque la vida no valga, sino precisamente porque vale demasiado como para vivirla encadenados a todo lo que no podemos retener. Y Séneca, que también reflexionó profundamente sobre la pérdida, decía algo muy humano: podemos llorar, pero no necesitamos vivir reducidos para siempre al lamento. Las lágrimas no son una falla moral. El dolor no es un defecto de carácter, pero tampoco estamos obligados a eternizar la herida como única prueba de que algo nos importó. Esto es importante porque a veces confundimos soltar con ser desleales, como si sanar fuera olvidar, como si volver a reír fuera una ofensa, como si un día de paz significara que ya no amamos.
como si dejar de sufrir intensamente fuera una manera de abandonar a quien perdimos. Y no. A veces seguir viviendo bien es una de las formas más profundas de honrar lo vivido. Durante mucho tiempo, también se pensó que atravesar un duelo de manera saludable implicaba desprenderse por completo del vínculo. Pero hoy sabemos que muchas personas no siguen adelante borrando ese lazo, lo transforman. Quizá todavía hablas mentalmente con alguien que murió. Quizá conservas una receta, una frase, una costumbre. Quizá al tomar una decisión te preguntas qué habría pensado esa persona. Eso no significa necesariamente que estés atrapado. A veces significa que el amor encontró una forma nueva de existir. Ya no mediante la presencia física, sino mediante la memoria, la gratitud, el legado, la conversación interior, la continuidad simbólica. En algunos casos, soltar no significa soltar a la persona. Significa soltar la exigencia de que siga estando del mismo modo, y esa diferencia puede cambiarlo todo. En la tradición cristiana aparece otra palabra decisiva: entrega. Jesús, en el momento de mayor angustia, no niega el dolor, no lo disfraza, no pretende que sufrir sea fácil. Expresa con claridad su deseo de que ese dolor no ocurra y después entrega aquello que ya no puede controlar. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase no es pasividad, tampoco es una resignación vacía. Es una forma radical de confianza. No controlo todo, no comprendo todo, no elijo todo, pero puedo atravesar este momento sin convertir el miedo en el dueño absoluto de mi vida. Entregar no es abandonar. Abandonar sería dejar de cuidar, dejar de actuar, dejar de amar. Entregar es reconocer el límite de nuestro poder después de haber hecho lo que estaba en nuestras manos. La mirada cristiana sobre soltar también entra en un territorio especialmente difícil: el resentimiento. Porque a veces no estamos aferrados a una persona ni a un sueño. Estamos aferrados a una deuda, a lo que no nos dieron, a lo que nos hicieron, a la explicación que nunca llegó, a la disculpa que seguimos esperando, a una reparación que quizá jamás ocurra. Y mientras esperamos, la herida puede ir ocupando cada vez más espacio. Perdonar, desde esta tradición, no significa decir que estuvo bien, no significa justificar, no significa negar el daño, significa negarnos a vivir para siempre atados a la herida que otra persona produjo. A veces el perdón no libera primero al otro, te libera primero a vos, pero esto hay que decirlo con mucho cuidado. No todo perdón es inmediato, no todo perdón es seguro, no todo perdón implica reconciliación. Perdonar no obliga a volver, no elimina los límites, no reemplaza la justicia. Y cuando hubo abuso o violencia, la prioridad no es alcanzar rápidamente un ideal espiritual. La prioridad es la protección, la verdad y la ayuda adecuada. Pero incluso en esos procesos tan delicados, puede aparecer, con el tiempo, una pregunta: ¿voy a seguir permitiendo que lo que me hicieron decida por completo quién soy? Ahí, la mirada de Viktor Frankl se vuelve especialmente valiosa. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, sostuvo desde su disciplina y también desde una experiencia humana extrema que cuando ya no podemos cambiar una situación, todavía queda una libertad interior respecto de cómo vamos a responder a ella. Eso no significa que toda desgracia tenga un sentido oculto. No significa que el dolor deba romantizarse. No significa que tengamos que agradecer el sufrimiento. Significa algo más sobrio. Hay situaciones que no elegimos, pero incluso allí podemos decidir qué cosas no vamos a traicionar en nosotros. Nuestra dignidad, nuestra responsabilidad, nuestra capacidad de amar,
nuestra manera de atravesar el dolor sin convertirnos completamente en él. Esto importa mucho para la pregunta de hoy, porque soltar no siempre es perder. A veces es dejar de exigir que el mundo deshaga lo irreversible y empezar a preguntarnos, ¿quién quiero ser ahora en medio de esto? No quién era antes, no quién habría sido si aquello no hubiera ocurrido, no quién debería haber sido para evitarlo. ¿Quién quiero ser ahora? Esa pregunta no elimina la tristeza, pero puede devolverle una dirección a la vida. Y tal vez eso sea lo que más necesitamos cuando algo se rompe. No una explicación perfecta, una orientación habitable. Entonces, ¿cómo se suelta en la práctica? No con violencia contra uno mismo, no repitiendo frases hechas, no ordenándonos, supéralo, no fingiendo que no importó. Podemos empezar nombrando con honestidad qué es exactamente lo que no podemos soltar. ¿Es una persona? ¿Es una esperanza? ¿Es una culpa? ¿Es una escena que se repite? ¿Es una injusticia? ¿Es la necesidad de tener razón? ¿Es la fantasía de que si hubiéramos hecho algo diferente, el final habría cambiado? ¿Es el futuro que habías imaginado? ¿Es la persona que eras cuando aquello todavía existía? Ponerle nombre no resuelve todo, pero empieza a disipar la niebla. Después viene algo más difícil: permitir la emoción sin entregarle el gobierno completo de nuestra vida. Aceptar no es obedecer ciegamente al dolor, es darle un lugar, pero no el volante. Si hay tristeza, dejar que exista. Si hay rabia, preguntarnos qué intenta proteger. Si hay culpa, distinguir si pide una reparación real o un castigo interminable. Si hay amor, dejar de medirlo solamente por la cantidad de dolor que produce. A veces, también ayuda realizar un gesto concreto, escribir una despedida que no será enviada, guardar algunos objetos y dejar otros, visitar un lugar, pedir perdón, pedir ayuda, hablar de lo ocurrido una vez más, pero de una manera nueva, encender una vela, plantar algo, devolver algo al agua, a la tierra o al fuego simbólico de un cierre. No porque un ritual borre el dolor, sino porque el cuerpo comprende algunas cosas que la razón tarda mucho más en comprender. Y esos pequeños gestos, cuando son sinceros, pueden ayudar a que el corazón inicie un movimiento que la mente sola todavía no consigue hacer. O quizá hoy no puedas soltar todo. Quizá solamente puedas soltar 1 centímetro. Y ese centímetro importa. Porque otra mentira frecuente es creer que soltar sucede una sola vez. Como si un día cerráramos una puerta y todo terminara. Muchas veces no funciona así. Muchas veces soltar es gradual. Es una práctica, un modo de volver una y otra vez a la realidad. De aflojar la mano, de dejar de revisar, de dejar de perseguir respuestas, de dejar de mendigar un desenlace diferente. A veces soltás por la mañana y volvés a aferrarte por la noche. A veces crees que ya pasó. Y una canción, una fecha o una calle vuelven a abrirlo todo. Eso no significa que hayas retrocedido hasta el principio. Significa que hay dolores que no avanzan en línea recta. También puede llegar un momento en que necesitemos reconocer que no podemos solos. Si el dolor te desborda, si no dormís, si ya no podés trabajar ni ocuparte de tu vida cotidiana, si la culpa te devora, si la ansiedad se volvió permanente, si el duelo no encuentra ninguna respiración, si empezaste a sentir que no querés seguir o que no podés con todo esto, pedir ayuda no contradice nada de lo que venimos diciendo. También puede ser una forma de soltar la exigencia de poder con todo a solas. Soltar el personaje fuerte, soltar la vergüenza de necesitar sostén. Hay algo muy humano en permitir que alguien nos acompañe mientras aprendemos a aflojar aquello que todavía no sabemos
cómo dejar ir. Tal vez al final, ninguna tradición verdaderamente profunda nos diría que soltar significa borrar. Ni el taoísmo, ni el budismo, ni el estoicismo, ni el cristianismo, ni la logoterapia, ni la psicología más cuidadosa. Lo que aparece con nombres diferentes es otra cosa. Soltar no es negar el vínculo, es renunciar a la forma en que queríamos poseerlo. No es olvidar el pasado, es dejar de vivir arrodillados ante él. No es dejar de amar, es dejar de confundir amor con control. No es aprobar lo que dolió, es dejar de entregarle nuestra vida entera a esa herida. No es cerrar el corazón, es abrir la mano. Y quizá por eso soltar da tanto miedo, porque sentimos que si abrimos la mano vamos a quedarnos vacíos. Pero muchas veces, cuando soltamos, no nos quedamos vacíos. Desocupamos un lugar para que la vida pueda volver a entrar. Un lugar que estaba tomado por la vigilancia, por la repetición, por el resentimiento, por la fantasía imposible, por todo lo que tendría que haber sido. Y a veces, al abrir la mano, descubrimos algo inesperado. No perdimos lo esencial. Perdimos solamente la tensión con la que lo veníamos sosteniendo. Entonces lo vivido cambia de lugar. Ya no pesa de la misma manera, ya no manda de la misma manera, ya no define todo. Sigue estando, pero de otro modo. Como memoria y no como cadena. Como amor y no como posesión. Como cicatriz y no como condena. Como una verdad de tu historia y no como la cárcel de tu futuro. Si hoy hay algo que todavía no puedes soltar, no te maltrates por eso. A veces el alma necesita tiempo para aflojar aquello que alguna vez la sostuvo, aunque ahora también la lastime. A veces nos aferramos porque todavía no encontramos una manera más segura de vivir sin eso. Y comprenderlo ya es una forma de empezar a tratarnos con compasión. No te pidas frialdad, no te pidas velocidad, no te pidas pureza, pedite honestidad, pedite paciencia y quizá una pequeña valentía. La valentía de mirar eso que todavía retenés y preguntarte, ¿esto todavía me cuida? ¿O ya solamente me pesa? Porque tal vez soltar no sea arrancar algo del corazón. Tal vez sea dejar de apretarlo para que, por fin, pueda respirar.